particular, las finanzas oficiales jamás están al servicio del ciudadano, sino el ciudadano al servicio de las finanzas oficiales. En el supercapitalismo las finanzas oficiales nunca están al servicio del ciudadano, el trabajador es entonces una pieza de una gran máquina cuyas palancas están manejadas por ciertos sujetos multimillonarios que se disfrazan como hombres del trabajo, comisarios del pueblo, etcétera, etcétera. En la Unión Soviética, patria del supercapitalismo, 730 jerarcas rojos son multimillonarios y 940 son millonarios, mientras el pobre proletariado engañado como siempre sufre horriblemente bajo las pesadas cadenas de la esclavitud. A la cabeza de todos estos millonarios y multimillonarios rojos está cierto mariscal enriquecido con el pillaje cometido en Polonia cuando las tropas soviéticas por él mandadas penetraron en Galicia y Rutenia, después de la Primera Guerra Mundial. Dicho mariscal, cuyo nombre no menciono, dispone además de diversas pequeñeces como palacios en diversas regiones de la URSS, fincas de enorme extensión, villas hermosísimas a orillas del Mar Negro, terrenos de cazas en Caucasia, la más importante cuadra de caballos de carrera en la Rusia proletaria. Este humilde hombre del trabajo soviético, este poderoso señor de horca y cuchillo estilo feudal es seguido en orden de riquezas por cierta familia compuesta por 4 hermanos y cierta mujer que fue ex esposa del verdugo Stalin. Dicha familia tiene concentrados sus fabulosos capitales en las industrias del Estado, en las minas de carbón de la portentosa cuenca del Donets y en la perversa explotación de los bosques en Siberia, trabajadas por infelices esclavos condenados a trabajos forzados. Es útil recordar ahora al depuesto primer ministro Khrushchev que no es tan pobre como creen muchos, pues tiene valiosos intereses en la cruel e inhumana explotación de las minas de hierro en la cuenca del Dnipro, Ucrania, y en las explotaciones agrícolas de Kazajstán. Quienes trabajan en esas propiedades de Khrushchev son infelices esclavos, pobres trabajadores separados de sus hogares a la fuerza, violentamente, condenados a trabajos forzados para toda su vida. ¿Y qué diremos ahora del famoso Palacio Ostrovsky en las cercanías de Moscú? Ese riquísimo palacio de mármol en el famoso paraíso soviético era el lugar predilecto para las grandes orgías en tiempo de los zares, pero el señor Stalin y su camarilla de multimillonarios perversos no se quedaron atrás y siempre tuvieron reservado para su uso particular ese famoso palacio. Así es como viven los líderes del trabajo rojo, los modestos multimillonarios, los pobres parias del proletariado. El supercapitalismo soviético y el capitalismo imperialista se han burlado siempre de los pobres trabajadores, han engañado en forma cobarde al proletariado mundial, a los hijos del pueblo. Capítulo X. Industria pesada 6. Hacer las gestiones ante quien corresponda por todos los medios que están a nuestro alcance, para que se instale en nuestro país la denominada industria pesada, con el objeto que México no se clasifique como país subdesarrollado y alcanzando su industrialización en gran escala hasta donde sea posible. Alejandro Salas Linares, todos los países latinoamericanos deben industrializarse. Todos los países de la América Latina deben tener industria pesada si es que de verdad quieren realmente ser independientes en el sentido completo de la palabra. La independencia absoluta de cualquier país resulta imposible mientras no sea capaz de producir lo que consume. Todo tipo de dependencia es esclavitud. Cuando los países latinoamericanos tengan industria pesada y puedan producir todo lo que consumen y algo más, serán independientes. Tras los gobiernos nominales se esconden los gobiernos reales compuestos por las sociedades anónimas, trust, monopolios extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos gobiernos controlados por el enemigo secreto firmaron en el pasado ciertos tratados por medio de los cuales se comprometieron a no instalar en sus respectivos territorios nacionales por cierta cantidad de tiempo, lo que podemos llamar industria pesada. Quienes firmaron esa clase de tratados pusieron sobre el cuello de las masas trabajadoras y oprimidas, la cadena infame de la esclavitud. Quienes firmaron esa clase de tratados apuñalaron el corazón de la patria y pisotearon la bandera nacional. Ningún país subdesarrollado es realmente independiente. Solo mediante el desarrollo industrial se logra la independencia total. De nada sirve tirarle piedras al vecino cuando tenemos casa de cristal. Resulta tonto insultar al tío Sam si tenemos que hacerle la barba y cepillarle el saco para que nos venda sus avioncitos, sus buques, su maquinaria agrícola, sus carros modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los países latinoamericanos puedan producir maquinaria pesada y mercancías de toda especie, entonces nos libertaremos de la gota oprobiosa del tío Sam y los yanquis tendrán que tratarnos de igual a igual. No es el camino del odio el que pueda libertarnos de la gota yanqui. Si los países latinoamericanos quieren ser libres de verdad, deben industrializarse. Es necesario tener el valor de romper esos tratados que impiden la industrialización.
Abajo cadenas. Que viva la libertad. Cuando un país posee suficiente capacidad para producir y exportar, es porque está totalmente industrializado. En la América Latina se exportan materias primas que están sujetas a grandes fluctuaciones de precios. Los amos del capital norteamericano regresan esas materias primas a los países que las exportaron, pero ya convertidas en mercancías y a precios equivalentes a su valor norteamericano, como si todos los países de la América Latina fuesen territorio norteamericano. La dependencia de uno o de pocos productos de exportación causa, como es natural, gran inestabilidad de los ingresos de divisas, y también, de las finanzas públicas cuyas entradas se basan en gran parte sobre tales exportaciones. Los actuales países desarrollados muestran una elasticidad de importación de materias primas relativamente bajas, mientras que la elasticidad de importación de las regiones menos desarrolladas es muy alta. Cuando un país posee industria pesada, cuando está totalmente desarrollado, es claro que se basta a sí mismo. Aparte de materias primas, es relativamente muy poco lo que necesita comprar al extranjero, su elasticidad de importación de materias primas es relativamente baja. Los países subdesarrollados tienen mayor capacidad de elasticidad en materia de importación, mayores necesidades, más dependencia del extranjero, más esclavitud, menos libertad. Capítulo Xi. Industrias nuevas 7. Luchar para que se establezcan industrias nuevas de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, a fin de que las materias primas que produce nuestro país sean utilizadas, en provecho de la sociedad, y evitar que se pierdan o sean enviadas al extranjero a precios de miseria, una vez preparadas en dichos países nos devuelven a precios fabulosos, pues los países industrializados, fijan el precio de compra de materias primas y precios de venta de sus objetos manufacturados, por tener ellos el monopodio y el monopolio. Alejandro Salas Linares. Este punto 7 del programa obrero del PSCL nos trae a la memoria el caso del calzado elaborado en Nuevo León, México. Dicho calzado, después de ser exportado a los Estados Unidos, regresa a México. Estados Unidos lo compra a precios irrisorios y se los devuelve a México a precios fabulosos. Lo más curioso es el engaño. La gente mexicana lo compra carísimo creyendo que se trata de calzado estadounidense, norteamericano, no se dan cuenta que se trata de calzado mexicano. Todos los países de la América Latina exportan materias primas y, debido a los tratados comerciales, Estados Unidos es el principal comprador de tales materias. Estados Unidos compra muy barato y vende muy caro, ese es el negocio, y a los gringos lo que le interesa es el negocio. Los Estados Unidos pagan las materias primas a precios irrisorios, pero los objetos manufacturados con dichas materias resultan muy caros porque los gringos venden las mercancías a precio de oro norteamericano, de acuerdo con su moneda nacional, sin interesarle un comino las condiciones en que se encuentran las distintas monedas latinoamericanas en relación con el patrón dólar. Los grandes y pequeños importadores latinoamericanos tienen que importar mercancías a precios de dólares como si toda la América Latina fuera tierra sajona, gringa, norteamericana. La víctima de todas estas injusticias gringas, la víctima de todas estas calamidades, es, como siempre, el pueblo, el pobre pueblo engañado, explotado. La inflación es desastrosa y en los países subdesarrollados la moneda está demasiado baja con relación al dólar. La mercancía comprada al tío Sam resulta demasiado cara en los países que tienen la moneda demasiado baja. Al tío Sam no le importa un comino el dolor ajeno y vende al precio de dólares aun cuando las monedas nacionales de los compradores estén por el suelo. El pobre agricultor que quiere tener un radio o un tocadiscos moderno en su casa, tiene que conseguirlo mediante el ahorro y el sacrificio, regando el surco con el sudor de su frente, durante muchos años. Los coches último modelo se hicieron para los trabajadores norteamericanos, pero jamás para el proletariado latinoamericano. En los Estados Unidos de Norteamérica, cualquier simple agricultor puede tener su coche último modelo, pero en los países latinoamericanos solo las clases privilegiadas, los poderosos de la tierra, los amos, los señores del capital, pueden darse tan tremendo lujo. Los gringos, mediante sus cómplices metidos dentro de los gobiernos, tienen hambreada a la América Latina. Los gringos mediante el soborno han conseguido mucho. Los gringos saben muy bien que todo individuo es comprable y que solo falta saber su precio. Hoy en día los gringos han logrado monopolizar todos los mercados de la América Latina. Cuando los pueblos latinoamericanos lleven al poder al proletariado y se industrialicen, entonces ya los gringos no podrán monopolizar todos los mercados y seremos libres de verdad. Es lamentable que la América Latina prefiera vender sus materias primas en vez de utilizarlas para fabricar todo lo que compra. Capítulo Xi. La máquina y el hombre 8.
Procurar por obtener el equilibrio entre la industria organizada, desde el punto de vista de mecanización y los derechos de los trabajadores, de tal modo que la maquinaria no desplace a estos de sus labores, que las máquinas sirvan para fortalecer físicamente y prolongar la vida del trabajador. Alejandro Salas Linares, el conflicto entre la máquina y el hombre amenaza provocar una catástrofe social en los países capitalistas. Las máquinas terribles y espantosas han dejado sin trabajo a millones de trabajadores. Todo auténtico adalid obrero, todo legítimo caudillo del proletariado, todo líder del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, debe enfocar correctamente el problema monstruo de la máquina, con el propósito de resolverlo inteligentemente. Si la máquina es puesta al servicio de los trabajadores, estos serán libres. Si los trabajadores dependen exclusivamente de las máquinas, es claro que serán esclavos. Las máquinas pueden liberar o esclavizar a los trabajadores. Las máquinas pueden ayudar o hambrear al pueblo. Donde falla la ley del equilibrio, la catástrofe es inevitable. Todo en la naturaleza está organizado de acuerdo con las leyes de número, medida y peso. Es urgente establecer el equilibrio entre la industria organizada, desde el punto de vista de mecanización y los derechos de los trabajadores, de tal modo que la maquinaria no desplace a estos de sus labores. Cuando existe perfecto equilibrio entre mecanización y derechos de los trabajadores, la catástrofe social ha sido conjurada. Las leyes de número, medida y peso, pueden y deben establecer el perfecto equilibrio entre máquinas y derechos de los trabajadores. Los trabajadores se benefician con las máquinas, cuando existe perfecto equilibrio entre mecanización y derechos. Los trabajadores se perjudican con las máquinas y son desplazados de su trabajo, cuando existe desequilibrio entre máquinas y derechos. Hay que procurar por obtener el equilibrio entre máquinas y derechos. Es necesario luchar con las armas de la inteligencia hasta obtener este equilibrio vital. Es claro que a los amos del capital, a los imperialistas, no les conviene tal equilibrio. Los potentados de la tierra solo piensan en sus intereses egoístas sin interesarles en lo más mínimo el dolor ajeno. El desequilibrio entre máquinas y derechos deja sin trabajo a millares de trabajadores. Las máquinas desplazan a los trabajadores y el capitalista se ahorra salarios, seguro de vida, liquidaciones o cesantías, jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al capitalista imperialista no le conviene el justo equilibrio entre máquinas y derechos y es apenas ilógico que se opondrá con todas sus fuerzas a todo lo que se relacione con este asunto. Los trabajadores necesitan valerse de las armas que tienen para resolver el conflicto entre máquinas y derechos. No es justo que millares de trabajadores sucumban de hambre y miseria por culpa de las máquinas, hay que lograr el equilibrio, cueste lo que cueste. Afortunadamente los trabajadores disponen de magníficas armas para luchar contra el imperialismo. Los trabajadores no necesitan de cañones ni de ametralladoras, ni de bombas atómicas para combatir por sus derechos. Los trabajadores pueden hacer pactos totales o parciales, huelga de brazos caídos, sin violencia, sin derramar sangre, sin fusilamientos. Así lograrán el triunfo total. Capítulo Shi. Industrias pequeñas 9. Lidiaremos para que se establezca en nuestro país las industrias pequeñas de toda clase de productos, si no los hay, e incrementaremos las que ya se encuentran establecidas, reorganizándolas para alcanzar mayores ingresos para los industriales en pequeño y aumento de salario de los trabajadores. Alejandro Salas Linares, es lamentable tener que decir que el pueblo latinoamericano está compuesto en su mayoría por gente menesterosa e indigente. Menesteroso es el que no tiene todo lo que ha menester para vivir. Indigente es el que apenas tiene para mantener a su familia. Es decir, a su generación, a su casta, porque indigente viene de genio, que significó primitivamente procreación o engendro. Así es que esta voz no puede aplicarse a un individuo, sino a una familia o a una clase. Clases o familias indigentes. El menesteroso no tiene lo necesario. El indigente no tiene lo preciso. Menesteroso significa pobre. Indigente significa miserable. La llamada clase media está compuesta en la América Latina, por gente menesterosa. El proletariado latinoamericano, sufrido y engañado como siempre, está compuesto por gente indigente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no es una tasa o regla fija, porque muchas veces se cambian los papeles. Se ha visto que la gente de la clase media se torna indigente. Se ha podido verificar que en muchas ocasiones el proletariado indigente se convierte en menesteroso. Existen también casos en que el proletariado se hace burgués. Esos son los casos excepcionales. No debemos olvidar que la tasa es regla. No debemos olvidar que la medida es precepto. La tasa conviene a la salud. La medida conviene a la conducta. Para vivir mucho se necesita vivir con tasa.
Para vivir bien se necesita vivir con medida. En una palabra, la tasa es conveniencia.